Bueno, Andrés, vamos a hablar de un asunto que es interesante en lo intelectual, Sí. es Bueno, trágico te digo, en lo nacional. esta música que es, esto es el fandango del padre Soler, Que no es claro, cualquier cosa. que nos lleva, o sea, un catalán que era el maestro de música en el Escorial y que conoce la música clásica de la época, pero a la vez música popular española. Entonces nos Señor. sitúa en Por pleno... cierto, que se ha hecho recientemente un corto, un documental, creo, sobre el padre Soler en Sí, Filmin, claro, ¿no? claro. Yo, la verdad, yo tenía leves referencias, ¿no? Pero es que hay una cantidad de gente Interesantísimo. interesante. Claro, Sí. es que el siglo XVIII español... Es que es inagotable. Bueno. Empiezas a leer y es que no paras. Bueno, pues entonces voy a recomendar un libro que se acaba de publicar. Es una reedición de un libro clásico de Miguel Artola, Los afrancesados, en Alianza Editorial, colección Libros de Bolsillo. Eso se ha publicado ahora, 15 euros. Bueno, esto es un libro que ayudó a cambiar la visión del siglo XVIII español. Y ahí lo que hay que decir, mira, yo le tengo muchísimo respeto y afecto a Menéndez Pelayo. Pero claro, tiene sus prejuicios que le condicionan. Lógico. Entonces, sus prejuicios ideológicos le impidieron entender lo que era el siglo XVIII español bien. Y lo que dice del siglo XVIII español es que, leo, torció completamente el espíritu de la civilización española. Jansenismo, enciclopedismo, centralismo, la ruina de las libertades provinciales. Y dice además, afrancesamiento, la génesis de la impiedad moderna, y cita una frase de Quintana: comíamos, vestíamos, bailábamos y pensábamos a la francesa. Bueno, el otro día Alicia Delibes contaba Sí. el primer informe sobre la educación española para estudiar en total a Menéndez Pelayo lo hace Quintana. ¿Cómo es lógico? Porque es lógico y natural. Como es Siguiendo a lógico Condorcet, y porque natural. dentro de la Revolución Francesa, que es lo que obsesiona, con razón, Claro, con bueno, razón a ese es el Menéndez problema. Pelayo, Ese hay es el- una parte de la Revolución que es humanista liberal y otra parte totalitaria. Ese es el problema. Bueno, el problema entonces es que, históricamente hablando, ¿qué supuso este libro? Pues mira, hubo hace años una nueva valoración del siglo XVIII español. Y había dos libros básicos, el de Sarrail, Sí. La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, y el de un americano, Richard Hare, España y la Revolución del siglo XVIII, que por cierto, no sé si sabes, que perdió el manuscrito y lo tuvo que reescribir. Bueno. Entero. Y esto Fíjate la historia. a mí porque esto me los prescribió Carreras, profesor que tuve yo de Historia en la Universidad de Zaragoza. Bueno, entonces se planteaba qué son los afrancesados. Y en principio dices, oye, los afrancesados pues son malos españoles, traidores a la patria. No, mire usted, más despacio. En primer lugar, una cosa que yo lo digo, esto es una simpleza lo que voy a decir y se lo digo a mis hijos y perdón por repetirlo. En todas las épocas hay un país que no por imposición de nadie, sino por las fuerzas históricas que son así, se coloca a la cabeza. El prestigio de un país. Y todos lo imitan. Y eso fue España en los siglos XVI y XVII, Francia en el XVIII, Inglaterra en el XIX, Alemania a comienzo del XX y Estados Unidos ahora. Después, hasta ahora que ha decidido suicidarse también. Pero sí. quieras o no quieras, es así. Bueno, así. ¿qué pasaba entonces con los afrancesados? Bueno, que cualquier persona sensata, con un mínimo de interés por la cultura en España en el siglo XVIII, era afrancesado. Pues claro, todos eran influidos por las ideas porque era lo de del Francia. tiempo, era el aire del tiempo. Era el aire del tiempo. Entonces, ¿cuál es la gran novedad? Que también es muy simple, pero que es muy clara, que trae Miguel Artola. Yo me acuerdo cuando lo leí hace años. Dice, bueno, hay dos clases de afrancesados. ¿A qué llamamos afrancesados? ¿Políticos o solo culturales? Que hay Bueno, diferencia. Enorme. Por un lado están los afrancesados políticos, que en aquella época se les llamaba josefinos. Sí, señor. Claro, porque eran José. los partidarios de José. Oye, y además que son gente absolutamente respetable porque creen que obedecer, digamos, a José Bonaparte es mejor que obedecer a Fernando VII. Bueno, Claro, y porque sus creían ideas, que salvaba, como Así. pasó con Petén, creían Claro. que salvaba el país. que eso es mejor para España. Bueno, y lo creen y ya está. Y, por supuesto, cuando vuelve Fernando VII, pues hay gente muy ilustre que se exilia. Claro, bueno, entre otros, pues nada menos que Goya
y Leandro Fernández de Moratín. O sea, modelo de imagínate, afrancesados y de patriotas. las cumbres. Y hay que decir también que en la primera parte, lo mismo que Quintana toma de Condorcet, el primer informe para las Cortes de Cádiz, Calcao, es que además es que Jovellanos podía ser un afrancesado hasta la guerra. Bueno, ahí hablamos de eso. Ese es el otro terreno. Bueno, hay también uno que yo descubrí hace un poquito de tiempo y no tenía ni idea, yo no sé si a ti te suena, que se llama Francisco Amorós. No. Bueno, pues ese es el inventor, digamos, de la gimnasia en las escuelas. Y es un afrancesado tan grande que se va exiliado a París y a partir de él, en las escuelas francesas empiezan a hacer gimnasia. Bueno, esos son afrancesados políticos. El otro terreno, pues el ejemplo perfecto es Jovellanos. Claro. Afrancesado cultural, pero patriota absolutamente. Y ahí hay que recordar, pues claro, que estuvo encarcelado en Belver, que si no hubieran venido los franceses, probablemente lo hubieran dejado allí se hubiera muerto. Y sin embargo, reacciona con patriotismo. Hay unas frases, perdónala, hay que escucharlas, repetirlas siempre. Le escribe a Cabarrús: España no lidia por los Borbones ni por Fernando VII, lidia por sus derechos, su religión, su constitución, sus leyes, sus costumbres, en una palabra, por su libertad. Es que es así. Y es así. Él hablaba de constitucionalidad, la constitución histórica de la nación española, que viene desde las partidas, porque somos un país civilizado. La constitución, en fin, el texto legal ha de recoger la constitución natural. Que fue el gran problema que tenía con los radicales, con los exaltados, que no entendieron que había que promediar, ¿no? Pero al general Sebastiani le escribe: yo no sigo un partido, sino la santa y justa causa que sostiene mi patria. Y la tragedia, que además lo comentó Julián Marías, La España Posible, que es el término medio entre los reaccionarios y los liberales. Es que además Jovellanos era consciente de que había que buscar ese consenso, que no se consiguió en Cádiz, y de ahí vienen las dos Españas. Y el final, que es trágico, se acaba refugiando junto a Luarca en Puerto de Vesga, y las últimas palabras, que son tan conmovedoras, lo último que dice Jovellanos: mi sobrino, un moribundo, Junta Central, la Francia, nación sin cabeza, desdichado de mí. Y se muere. Tremendo, y se muere. Bueno, con la vuelta del absolutismo, muchos liberales se tendrán que exiliar a Francia y a Inglaterra y se harán románticos, que es lo que estudió Vicente Llonés. En definitiva, fíjate, un libro clásico, el de Miguel Artola, Los afrancesados, pero es una historia pasada del siglo XVIII, que determina en gran medida todo lo que ha venido después. Porque las dos Españas nacen de entender o no. Siempre se ha pensado, si hubiera vivido Jovellanos 10 años más, pues probablemente hubiera sido el presidente de las Cortes de Cádiz y hubiera salido una constitución útil. Porque el problema de la constitución es que es muy bonita, pero inútil. La España posible, que no España posible. Y que es, pues, nuestro sueño permanente siempre, que creíamos habernos acercado a eso. Imagínate ahora. Bueno, cuando nos acercamos del todo, en el 78, nunca ha habido un consenso así. Pues claro. Y mira por dónde. Bueno, el libro por eso, aunque sea un libro clásico de hace años, un libro bien interesante, Los afrancesados, de Miguel Artola, en libro de bolsillo de Alianza Editorial. Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.